Hoy en todo el planeta, o gran parte del planeta, se celebra la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y el tema que voy a tratar es el mismo, que durante años se ha venido tratando, hablando, predicando. ¿Y cuántos millones y millones de creyentes hay por el mensaje del Evangelio, del cual usted y yo somos parte de ese grupo, gran grupo de creyentes que adoran y alaban al Señor Jesús? Hablando sobre la resurrección. Secularmente hay algunos sectores que dudan un poco de la resurrección, de lo que pasó, lo que ocurrió, cómo fue. Pero vamos a sacar aquellas cosas que son bien positivas. La resurrección de Jesucristo confirma que Él es y fue quien dijo ser. Lo que estaba escrito de Él se cumplió paso a paso. Y fue, creo, que como cristianos consideramos el evento más grande que puede existir, la resurrección de Cristo. Sin resurrección, vana es nuestra predicación, lo dijo Pablo. Allí en la resurrección Cristo demostró que era humano y era divino, 100% hombre y 100% Dios. Cumplió todo lo que la palabra, las escrituras y los profetas dijeron acerca de su nacimiento, de su vida, de su muerte, de su resurrección. También habló de que Él volverá a buscarnos en el arrebatamiento de la iglesia y vendrá en la segunda venida a la tierra con autoridad, ya para reinar sobre todos los habitantes de la tierra. La Biblia nos habla a través de San Pablo en la primera epístola de Pablo, a la epístola de Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Escuche lo que dice, si usted quiere tome nota y luego lo lee en su casa. Dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Allí estamos nosotros también, dice Pablo, en aquella carta tan memorable que él escribió a la iglesia que estaba en Roma en esa época, que él no la conocía, sino tenía noticia de que allí había hermanos reunidos, que habían ido allí a Jerusalén en la fiesta de Pentecostés, pues probablemente, y luego cuando llegaron nuevamente a su casa, a su tierra, predicaron el Evangelio, se formó una congregación hermosa en aquel lugar. Y Pablo les escribe y le habla quién es Jesucristo, le habla de que eso ya estaba escrito antes de que Jesucristo viniera a la tierra, ya había sido escrito a través del Espíritu Santo, de que era el Hijo de Dios con poder y que iba a venir y que se iban a cumplir todas las cosas escritas de Él. Y también habla de la resurrección de entre los muertos, que ya estaba escrito, ¿no?, en la antigüedad, antes de que venga Jesucristo, ya estaba previsto. Esa es nuestra fe en quien creemos como cristianos. Ahora hay algo importante.
Fíjese que fue la resurrección lo que cambió todo y lo que transformó en las personas que estaban desamparadas, que estaban tristes, en aquellos que eran seguidores de Jesús, pero ahora Jesús no está, ascendió a los cielos, se quedaron solos ellos, sin la guía del Maestro, quien solucionaba los problemas, y aquellos que estaban allí un poco tristes, temerosos, encerrados todavía por temor a la persecución de los judíos. De repente, ¿qué ocurre después de la resurrección? No fueron los mismos. Aquellos que estaban allí entristecidos, con mucho temor, de repente fueron llenos de vida. De repente, de cobarde, se transformaron en héroe. ¿Por qué? Porque lo vieron a Cristo resucitado. Qué hermoso habrá sido ese instante aquellos que estaban apenados, que no estaban bien, cuando reciben la noticia de quiénes, las mujeres que fueron a la tumba. ¿Y los varones? ¿Dónde estaban? Fueron las mujeres los que fueron al lugar de la sepultura y encontraron la piedra removida, abierta. Se asustaron, pero fueron ellas. Vinieron y le dijeron a los que habían quedado ahí en la ciudad, dice, la tumba está abierta, resucitó. No está. Y allí Pedro, Juan, vienen, corren hacia la tumba a ver dónde le había sido puesto el Señor y qué pasó. Y encuentra que la tumba está vacía. ¡Qué momento, qué alegría! ¿Qué pasó? Todavía había incertidumbre en ello. ¿Qué había pasado allí, no es cierto? Algunos decían, se corrió, ¿no? Algo que habían largado, una falsa noticia que los discípulos vinieron de noche, se llevaron el cuerpo de Jesús, etcétera, etcétera. Arreglaron y adornaron a los que hacían la guardia para que digan que pasó así. Ahora, ¿qué cosa? Ya en aquel entonces existía. Bueno, siempre existió aquello, ¿no? Que había que poner algo para, en fin, comprar a uno o a otro. Pero quiero decirle que lo que pasó fue tremendo cuando todos vieron a Cristo resucitado. Cuando estuvieron esos 40 días con Él, comieron, bebieron, lo tocaban. ¿Se imagina? Uno estaba... Tomasito ese que era el más incrédulo y duro, ¿no? Los tocaba, lo zamarreado al Señor un poco diciendo, sí, es Él. Y que comía y bebía y un susto, ¿no? Tremendo por un lado, temor por el otro, incertidumbre, incredulidad en otro. Estoy hablando de los creyentes, de los cristianos, ¿no? Hasta que de repente se fueron abiertos los ojos de todos, creyeron y afirmaron su fe. Y por eso se dejaban matar, porque ellos decían que habían estado con el Señor, que habían vivido esos 40 días con el Señor después que resucitó, que habían comido con el Señor, que habían bebido con el Señor, que habían sido enseñados por el Señor. ¿Quién los podía parar a esas personas? ¿Quién? Si ellos fueron testigos. Ellos fueron testigos del poder de Dios. Ellos fueron testigos de que Jesucristo resucitó. Ellos fueron testigos no solo de los milagros durante la vida y ministerio de Jesús, sino fueron testigos del gran milagro de la resurrección y la vida después de haber estado muerto. ¿Quién los podía hacer callar? Por eso se dejaban matar, porque ellos sabían en quién habían creído. Ellos estuvieron con Jesús después de resucitado. ¿Y cómo le hacían entender a los otros que no lo habían visto, que Jesucristo resucitó? ¿Cómo podían hacerle que ellos tomen también de la misma fe aquellos inconversos que tenían los apóstoles? Ellos se desvivían para hacerle entender a aquella persona que Jesucristo vive, que no quedó en el sepulcro. ¡Qué tema! ¡Qué hermoso! Y eso le daba fuerza. Y la gente se admiraba de que esta gente con tanta vehemencia predicaban el mensaje del Evangelio sin temor.
Ellos ya no les importaba que lo azotaran, que lo pusieran preso, que lo mataran por la fe que habían puesto en Jesucristo, porque sabían que era verdad. Yo creo que nadie se dejaría matar, nadie, ¿no es cierto?, por una mentira. Algo que fuera mentira o que fuera algo imaginario. Creo que ninguno. Pero ellos se dejaban matar porque ellos habían creído y ciertísimamente sabían que era realmente realidad y que no había mentira de que Jesucristo había resucitado y que Jesucristo vive. ¿Y qué cambio había en ellos? Un gran cambio. Personas temerosas, personas que con mucha incertidumbre en lo previo durante de la muerte de Jesús, ¿no? La negación de Pedro, después no lo negó más Pedro al Señor cuando estuvo con él. Después Tomás no fue el mismo, que seguía dudando y diciéndose, yo si no meto mi mano en sus heridas, yo no voy a creer que resucitó el Señor. Y después cuando lo ve resucitado, amigo, creyó, predicó, testificaba de que Jesucristo vive. Ahora bien, quería hacerle mención también de un mensaje poderoso que tuvieron los discípulos del Señor allí en Hechos capítulo 2. Es importante leer lo que dice la palabra del Señor. Las palabras de uno, bueno, pueden ser muchísimas, pero si leemos la palabra de Dios es bien concisa y verdadera. Y nosotros podemos ir un poco con las ramas muchas veces cuando hablamos demasiado. Pero vamos a leer todos y escuchar lo que dice en Hechos capítulo 2. Versículo 29 en adelante. Hechos 2, 29 en adelante. Lo puede anotar, usted tomar nota y en su casa lo lee tranquilo, tranquila allí, ¿no es cierto? Lo que dice la palabra y se traslada en el pensamiento de esa época y es como si lo viese allí en visiones, ¿no es cierto? Lo que estaba pasando, lo que estaba sucediendo, la manifestación del poder de Dios, la gloria de Dios revelada ahora que estaba a ojos de todos los incrédulos también y los creyentes cobraban más fe. Lo mismo que nosotros cuando hay personas que aceptan a Jesús, personas que han sido apartados o que fueron personas difíciles para la fe en Dios. Y de repente usted lo ve manso en la iglesia como un corderito, aquel que había sido bravo, usted lo ve todo arrodillado, clamando a Dios, adorando a Dios y ve el gran poder de Dios. ¿Quién lo puede hacer? ¿Un hombre acaso lo puede hacer? Eso solo lo hace el poder de Dios cuando cada uno de nosotros cumplimos lo que el Señor nos dijo que debemos hacer. Y predicad el Evangelio. A cada uno de nosotros nos dio ese mandato. Y si nosotros hacemos lo que el Señor nos dijo, el Señor está con nosotros. Creemos que está con nosotros, no dudamos, Él está con nosotros y que tenemos poder porque no es nuestro poder. El poder proviene de Dios, proviene del Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros. Entonces no vamos a tener, si le creemos a la palabra, si le creemos a Dios, ningún temor de predicar el Evangelio, ningún temor de orar por un enfermo, ningún temor de dar testimonio de que Jesucristo vive, que Jesucristo resucitó y que Jesucristo está en medio nuestro. Y donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, yo estoy en medio, dijo el Señor. ¿Usted cree que Él está aquí en medio nuestro? ¿Usted cree que está incluso al lado suyo? Lo está mirando, lo está contemplando a usted. Qué lindo sería darle un abrazo al Señor, ¿no? Y decirle, oh Señor, pero lo podemos dar por medio de la fe, por medio de nuestra obediencia a la palabra de Dios, por medio de la oración, por medio del comportamiento y conducta de un creyente que debe tener delante de Dios. Eso es lo que engrandece el Evangelio, la predicación del Evangelio. Y su mensaje, si usted así lo hace, va a ser poderoso para transformar las vidas, para sanar las vidas y para darle vida aún al que está muerto. No solamente muerto físicamente, porque Dios lo puede hacer, lo puede usar a usted. Puede dar vida a aquel que está lejos de Dios, muerto en sus delitos y pecados, pero es usted el medio, la herramienta que Dios quiere usar. No tenga temor de predicar a Cristo, no tenga temor.
Esté bien seguro, porque estos hombres fueron testigos, ¿no?, que estuvieron allí presentes de ese evento tan glorioso y milagroso de la resurrección de Cristo. Y nosotros hemos sido testigos aún sin haber visto a Jesús. Por eso dijo Jesús: bienaventurados los que nos vieron y creyeron. Usted y yo no lo vimos personalmente a Jesús, pero lo hemos sentido, lo hemos vivido y cambió nuestras vidas. Y hoy adoramos a Dios porque el Espíritu de Dios habita en nosotros. Si el Espíritu de Dios habita en usted, usted tiene vida. Usted puede dar vida por medio de la predicación del Evangelio a todo aquel que quiera oír. Usted no tenga temor, predique que Jesucristo vive y vive en usted. Amén. Y dice así la palabra de Dios, Hechos 2:29. Ustedes recuerdan lo que pasó, ese temblor que hubo, esa explosión allí en el capítulo 2 de los Hechos, cuando estaban ellos esperando en Jerusalén como el Señor le había dicho. Ellos le obedecieron al Señor y estaban esperando ser llenos con el Espíritu Santo. Y de repente ocurre el primer discurso de Pedro, aquel que se le escondía, aquel que lo negó a Jesús mientras él estaba preso, aquel que renegó varias veces, aquel que hasta blasfemó cuando le dijeron: tú estuviste con él, nosotros te vimos que estuviste con él. No, te habrás equivocado, hermano, yo no estuve con él, no lo conozco. Se achicó, arrugaba Pedro con todo, ¿no? Pero de repente es tocado por el Espíritu Santo. Y aquel que era temeroso, aquel que se escondía, ahora tiene un motor con una potencia extraordinaria dentro de él y comienza a hablar y testificar sin ningún tipo de vergüenza, y ya no se escondió más y comenzó a profesar que él era de Jesucristo, que él era un apóstol de Jesucristo. ¿Se da cuenta? Eso es lo que pasa cuando un creyente tiene esa convicción propia de creer en Jesús, de aceptar la palabra de Dios y de que el Espíritu Santo vive en uno. No tiene temor de hablar del amor de Cristo. Amén. Y dice así: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado de que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Él ya había recibido, David, la profecía que del linaje de él iba a nacer alguien que iba a ser un rey eterno, no temporario, un rey para siempre. Y dice en el 31, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, hablando de David, que su alma, la alma de Cristo, no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción, y se cumplió. Estábamos hablando de muchos años antes de que Cristo nazca, ¿no? Y en el 32 dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos, ¿qué? Testigos. Ellos eran testigos de la resurrección de Cristo. Y nosotros hoy, ¿qué somos? También testigos de Jesucristo. Amén. ¿Es usted testigo de Jesucristo o se esconde todavía? Dice: no, yo no voy, va mi señora. No, antes se sabía así: no, mi señora la que va. Yo no, tienen vergüenza. Pero hoy en día no. Uno se levanta: yo creo que Jesucristo es el Señor. Y comienza a hablarle a uno al otro y no se le achica, como Pedro no se le achicó a nadie. Y ninguno de los apóstoles tuvo temor y miedo de confesar que Jesucristo es el Señor, aún a costa de su propia vida. 33 dice: así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies.
Y sigue diciendo en el 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Qué poderoso mensaje del Señor. No estaba haciendo una representación, no estaba haciendo un show, sino que Él estaba hablando directamente la palabra del Señor y le estaba dando duramente a aquellos que estaban escuchando, porque le dice, a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Lo estaba directamente diciendo, ustedes crucificaron al Señor de gloria. Y dice, al oír esto, en el 37, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Qué momento, ¿no? Y Pedro ahí hace una frase, un verso, tomando de las Sagradas Escrituras, lo más poderoso en la parte teológica que podemos ver, les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Qué grande. ¿Puede decir amén? Era bravo Pedro para testificar, para predicar. Les decía la verdad, no se guardaba nada y le daba el camino que debían tomar para que no anden desorientados. ¿Y ahora qué hacemos? Y le dijo él claramente que cada uno tenía que arrepentirse, tenía que bautizarse para recibir el perdón de los pecados y recibir el Espíritu Santo. Amén. ¿Usted ha pasado ya por eso? Sí, yo creo que sí. Y aquel que todavía no se bautizó, no espere, bautícese pronto. Ahora, nosotros podemos ver varias cosas aquí rápidamente. Esta experiencia de conversión requiere una reacción en las personas. Fíjese que el poderoso mensaje de Dios tuvo una reacción en aquellos que escuchaban la palabra de Dios. Pedro lo primero que dijo, ¿qué era? Arrepentirse. Ahora, ¿qué quiere decir arrepentirse? Mire, las palabras en el original quiere decir, hablando en un principio, de cambiar de pensamiento. Y cuando se cambia de pensamiento es porque el que se tenía antes de conocer al Señor Jesús estaba equivocado. Significa un cambio de mentalidad o de actitud. ¿Por qué? Porque estaba equivocado también el que llevábamos o la vida que lleva aquel que está lejos del Señor. Y significa también que si hubiese alguna persona honrada, tiene que tener un cambio de mentalidad, porque requiere un cambio de acción en su vida, porque falta todavía retocar cosas en la vida de la persona no convertida, que tiene que ver que para que llegue el perdón del Señor, deben activarse esas cosas en la persona que se arrepiente. Así que el arrepentimiento supone un cambio de mentalidad y un cambio de vida. Ahora se puede dar el caso de que quien cambiara por allí de mentalidad y se diera cuenta de que sus acciones o sus conductas no son como deben ser, a lo mejor por estar atado por los viejos hábitos que no se quieren ir de la vida de alguna persona.
Muchas veces pasa que uno le gusta las cosas del Señor, uno viene al camino del Señor, escucha la palabra del Señor y le cuesta muchas veces algunos temas que quedan dando vuelta en una vida no convertida totalmente al Señor. O podría ser que uno cambiara la manera de conducirse, pero que su mentalidad siguiera siendo la misma que en el mundo. En este caso, su cambio estaría motivada por el temor o por razones de prudencia o religiosidad carnal, pero su corazón todavía amaría las cosas viejas y si tuviera oportunidad quizás volvería a ellas. Esa es la persona que todavía no tiene un arrepentimiento y entrega genuina al Señor. El verdadero arrepentimiento incluye un cambio de mentalidad y un cambio de acción. Tenemos que accionar, cada uno de nosotros. La palabra tiene que llegar y hacernos estar compungidos y decir, sí, Señor, reconozco. Cuando usted y yo reconocemos nuestros errores, nuestras vidas viejas y todavía mañas viejas que hay en cada uno de nosotros y queremos soltar y zafar de ellas, tenemos que presentarnos delante del Señor, ir y clamar a Él y Él nos va a dar libertad. Hermanos, cuando llega el arrepentimiento, algo pasa con el pasado. Hay perdón de los pecados, por un lado. El perdón de Dios cubre el pasado, pero tenemos que comprender que esto no quiere decir que se anulan las consecuencias del pecado. Aquel que peca va a tener consecuencias de lo que pasó. Dice, pero estoy en el camino del Señor ahora. Se olvidó el pecado, sí, pero muchas veces quedan las consecuencias del pecado, de lo que fue, de lo que pasó, de lo que era antes. Cuando pecamos, nos hacemos algo a nosotros mismos y a otros que no podemos deshacer. Ya está hecho. Mire, el perdón no elimina la consecuencia de lo malo que hayamos hecho, pero nos pone otra vez en la debida relación con Dios. El alejamiento y el temor desaparecen y nos encontramos otra vez en paz con Dios. Lo que fuimos, lo que hemos sido, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Es esa vida que comienza a tener paz con Dios. Cuando llega el arrepentimiento también pasa algo con el futuro. Recién hemos visto lo que pasaba con el pecado cuando nos arrepentimos y venimos a Jesús. Ahora con el futuro recibimos el don del Espíritu Santo. Aunque nos hayamos arrepentido, ¿cómo vamos a evitar cometer los mismos errores una y otra vez? Muchas veces pasa. Viene a nuestra vida cuando entramos y nos arrepentimos delante del Señor y entregamos nuestros corazones, nuestras vidas en las manos de Él, un poder que antes no teníamos, que es del Espíritu Santo. Y con Él, ¿sabe qué? Podemos ganar las batallas que antes siempre perdíamos y resistir todo lo que por nosotros mismos seríamos incapaces de resistir, porque el Señor está con nosotros. El Señor está con nosotros y Él nos ayuda, porque si Él venció y tenemos al Cristo vencedor, nosotros también venceremos en el nombre de Jesús. Y no hay pecado, no hay tentación que te pueda voltear. Te pueden tentar, pero no vas a caer en pecado porque tenés el Espíritu Santo de Dios, que Él es el que te da la victoria. Y somos más que vencedores por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Aleluya. Mire,
En el momento en que nos arrepentimos de veras, somos libres del temor de volver a repetir el pasado y somos equipados para enfrentarnos con las batallas que enfrentaremos o enfrentamos a diario y listos para las que van a venir en el futuro. Estamos ya con el equipo, la armadura que por medio del Espíritu Santo Dios nos ha dado y podemos resistir en el nombre de Jesús. Toda palabra que Dios nos da tiene que producir una reacción en cada uno de nosotros. El verdadero arrepentimiento se produce cuando cambiamos nuestro pensamiento, cuando cambiamos nuestra mentalidad y acción por la obediencia a Cristo. Nuestro verdadero arrepentimiento nos trae el perdón de nuestros pecados y entonces entra el Espíritu Santo a nosotros y así obtenemos la salvación y la vida eterna. Este es el mensaje del Evangelio de Jesucristo y no hay otro. Por eso Pedro aquí en el capítulo 2 está dando un mensaje tremendo y pone en evidencia la vida de aquel que cree en Dios y de aquel que no cree en Dios. Y les pone las condiciones cronológicamente hablando de cómo debe conducir su vida para tener la paz del Señor, para tener la salvación, para ser lleno del Espíritu Santo y para obtener la vida eterna. Amén. Lo que dice Pablo también es tremendo. Lo que está escrito en la palabra de Dios es palabra viva para que cada uno de nosotros podamos sumergirnos en el Señor cada día. Por último, en Hechos 2:37 dice, lo hemos leído también, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y nuevamente reitero, esto porque es fundamental. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque esa promesa, dice, es para nosotros, es para vuestros hijos y para todos los que están lejos, por cuanto y para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Amén. Así que, mis queridos hermanos, hoy es un tiempo muy especial que todo el mundo cristiano recuerda la resurrección de Cristo. Y cada uno de nosotros tenemos mucha responsabilidad y tenemos mucho que ver con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque sin la resurrección de Cristo no hay salvación. Sin resurrección de Cristo es vana nuestra fe. Sin resurrección de Cristo no hay perdón de pecado ni nueva vida. Aquel que niega la resurrección de Cristo se está negando todas las cosas y está negando todas las cosas que Dios tiene para el ser humano. Nosotros hemos alcanzado por la gracia de Dios, no porque somos diferentes ni porque merecemos, no, por amor, por misericordia, por piedad de Dios somos salvos. Él envió a Jesucristo, dio su vida a Jesucristo, murió por vos, murió por mí, murió por todo el mundo. Y todo aquel que cree y se arrepienta que Jesucristo es el Hijo de Dios, tiene vida eterna. Amén. Usted tiene vida eterna. Usted tiene la vida. Usted tiene la vida ya asegurada después de esta vida temporaria aquí en la tierra. No debemos tener temor, tenemos que predicar el Evangelio, tenemos que confesar que Jesucristo es el Señor y cada uno de nosotros podemos hacerlo y es el mandamiento que el Señor nos dio. Amén. Le invito a estar de pie, vamos a orar y vamos a pedir la bendición de Dios, creyendo que Dios hará, que Él es fiel y verdadero y que el que cree en Jesucristo tiene vida eterna. Amén. Amado Padre, te damos gracias
por tu palabra. Te damos gracias por tu amor tan grande. Te damos gracias, Señor, porque en tu palabra están declaradas todas las cosas que tú has dicho para que cada uno de nosotros encontremos el camino, encontremos la verdad, encontremos la vida que es Jesucristo mismo. Aumentanos la fe, ayúdanos, Señor, a estar firme cada día, ayúdanos a ser creyentes llenos de la gracia y del poder del Espíritu Santo, ayúdanos a confiar cada día más y más en ti y decirle: Señor, ven a mi vida, Señor, tócame en esta hora, Señor, renueva mi mente, renueva mi corazón, ayúdame a andar en integridad delante de ti, delante de los hombres. Ayúdame, Padre, para que sea lleno del poder y la gracia del Espíritu Santo y tener victoria en el nombre de Jesús. Tú eres vencedor, nosotros somos vencedores porque tú vives en nosotros para siempre. Toda la gloria, toda la honra es solamente para ti. Amén, amén y amén. El Señor les bendiga.